Algunas personas en su diario vivir han escuchado relatos sobrenaturales de gente que ha tenido contacto con espíritus, otros que han tenido ciertas apariciones y ciertas cosas. Dentro del mundo del ocultismo también se tienen estos relatos, pero no de forma tan fantasiosa, sino digamos más concreta, ya que el ocultismo viene a ser algo más lineal. ¿A qué me refiero? Algunos practicantes del esoterismo y estas artes ocultistas a veces narran, ¿no?, de que sienten un punzón en el cuerpo, otras veces sienten que tienen un miedo desmedido, algunas veces sienten que una especie de calor, como si una especie de calor se empezara a expandir por el cuerpo, otros simplemente se les pierde la memoria. Estoy hablando de esos síntomas. Ya que son síntomas, quiero decirles que los síntomas tienen una causa, y esta causa es que posiblemente esas personas hayan tenido un contacto con un ser psicoenergético. Dentro de los seres psicoenergéticos tenemos varios rangos, y al ver varios rangos son varios niveles de energía. Cuando hablamos de seres psicoenergéticos no hablamos de algo vago ni fantasioso, es algo tan concreto que con el simple hecho de sentir los síntomas te logras dar a entender hasta dónde puede llegar esto. Bueno, bienvenidos a este video, soy Antonio y en este canal, Ocultura Lumen, vamos a hablar de eso que les acabo de decir, de esos seres psicoenergéticos con los cuales los seres humanos tienen como un contacto y más contacto de lo que se cree. Uno de los seres con el que el ser humano se ha podido topar son los elementarios, servidores mentales o elementales artificiales que son creados por un pensamiento repetitivo e intenso. Antes de adentrarme en ese tema, cabe decir que los seres que se pueden crear y son creados por el ser humano son de dos clasificaciones: físicos, enteramente físicos, y psicoenergéticos, que están más en las corrientes astrales y en esos planos de realidad. Bien, vamos a hablar también de esos seres físicos y de los psicoenergéticos. Entre los seres físicos, tales como homúnculos, diablillos, también pueden cumplir las mismas funciones que un ser psicoenergético. Claro está de que el ser psicoenergético no va a tener un cuerpo físico. Entonces, en medio de estos temas, hablando primero del ser psicoenergético, tenemos a varios autores de esta línea. Por ejemplo, por nombrar algunos pocos y los más renombrados, por no decir los más famosos, tenemos a Annie Besant en su libro sobre la oración. Nos narra un pequeño párrafo donde dice información muy interesante. Dice lo siguiente: cuando la gente reza en pos de alcanzar un objetivo, esta idea objetivo se ve reflejado en los planos superiores, y por medio de una conexión entre su yo superior y su yo inferior, se logra originar un elemental artificial que, valiéndose de los medios psicofísicos, va a cumplir el deseo con el que fue creado. El grado de alcance de este objetivo dependerá mucho del nivel de emisión que el usuario haya alcanzado. Es así que otros efectos diferentes al elemental artificial, llámese poltergeist, escritura automática, alucinaciones, etc., pueden ser experimentados. En la práctica es como sigue. Digamos, usted va a rezar un día, se pone a rezar unas cuantas oraciones y después de un tiempo, mediante como si fuera una fuerza que usted no conoce ni nada, se empieza a dar los resultados. Uno podría pensar que de repente es Dios, ¿no?, que está ahí poniendo su mano sobre nuestra vida, pero a ver, intenta desafiar esa fuerza. Algunos dirán, es la ira de Dios. Bueno, si fuera la ira de Dios estaría permanentemente, pero no es así. Cuando uno persiste en esa idea de ya no rezar, sino realizar los objetivos por el esfuerzo de uno mismo, simplemente lo que va a hacer es que al final esa fuerza que nos impedía actuar va a hacer que ceda, y al final nuestros resultados y todo lo que estamos intentando lograr se van a dar por nosotros mismos. Claro está, veamos el ejemplo. Si tú le rezas a una estatua, te cumple tus deseos. Pero a ver, intenta rezarle una piedra, rézale una mesa, etcétera, también se van a cumplir. ¿Y a qué se debe esto? ¿Acaso hay una fuerza ahí que no vemos, pero que ciertamente está operando? Eso es incógnita, como tarea para ustedes. También tenemos a Dion Fortune. Dion Fortune, en su libro Magia Práctica, nos dice lo siguiente. Ya hablando de algo distinto, si el poder de emisión de energía de un solo individuo causa graves estragos, ¿qué podría ser el poder de emisión de varios individuos en un solo ideal, en pos de un solo objetivo? Por ejemplo, nos dice Dion Fortune en su libro Magia Práctica, La mente de grupo.
dice que esta mente de grupo es creada por la acción unida de varios sujetos con el mismo ideal. Sus pensamientos en conjunto logran crear eso que es llamado egregor. Este egregor alcanzará el objetivo de la vibración promedio de todos sus integrantes. Y si alguno de ellos no estuvieran nivelados en el mismo promedio, serían rechazados o eliminados. Algunas veces esto es experimentado por la humillación y en algunos casos la repentina muerte de un integrante. Por ejemplo, digamos que una secta tiene una idea, más o menos una idea promedio de un dios, ¿ya? Entonces esa secta va a rendirle culto a ese dios y aún sin existir ese dios así psicoenergéticamente, la mente de grupo, por no decir así, la emisión energética de cada individuo va a crear ese ser llamado egregor. Este egregor también es estudiado por otros autores, Eliphas Levi, tenemos también a R. Zadok y otros más, que también estudian estos temas, y si alguno quisiera crear su propio egregor con su propio grupo, podría experimentar con estos libros. Pero también hemos acabado de hablar de lo siguiente. Hemos hablado de la humillación hace unos pocos segundos. ¿Y por qué la humillación? Digamos que hay una mente de grupo promedio, ¿no? Con la energía promedio también. Y digamos alguien con un ideal distinto, algo que no encaja en ese grupo, intenta ingresar en ese grupo. ¿Qué va a suceder? Que el egregor, al ver esa energía que es muy diferente, va a intentar hacer que se vaya, porque es como un virus. Va a intentar hacer que se vaya por todos los medios posibles. Y de repente van a haber problemas, o una humillación de esa persona, o simplemente la muerte. No se sabe exactamente qué nivel de energía haya alcanzado ese egregor, ¿ya? Pero bien, en todo grupo hay un líder. ¿Y qué sucede con el líder del grupo? El líder del grupo es el que va a marcar la pauta allí, siendo así que él mismo puede ser afectado o beneficiado de la creación del egregor que él está liderando. Algunos seres sensibles a las corrientes astrales, al ingresar a un nuevo grupo, sienten cómo la energía del egregor se hace presente e incluso les causa estremecimiento. Los más normales, personas comunes y corrientes, si son muy atentos, pueden sentir una cierta simpatía o antipatía sin razón aparente. Bien, ahora, esos sí han sido alcances bien leves y bastante puntuales sobre estos autores de ocultismo. Pero también hay otros más, sobre cómo crear elementales. Si uno quisiera ya empezar a crear esos seres, podría experimentar con un libro que mucha gente recomienda. Es el libro de Franz Bardon, Iniciación al Hermetismo, porque tiene pasos concretos y prácticas que lo van a guiar a una persona a un sendero concreto que va a hacer que se cree ese ser. Hay muchos manuales que se abundan en internet, pero los métodos más avanzados requieren de un entrenamiento más intenso. Aunque si la voluntad de uno está muy bien definida, puede comenzar a experimentar por sí mismo. Ahora, en medio de estos seres psicoenergéticos están los conscientes y subconscientes. No porque algunos vayan a ser locos y otros conscientes de lo que hacen, no, sino por su forma de creación. Les he repetido al principio del video que el mecanismo era simple, aunque no con esas palabras, ¿verdad? Les he dicho que estos se crean con un pensamiento repetitivo e intenso. Recordemos que el ser humano tiene contacto con los planos de arriba y los planos de abajo, y que es como una máquina. Si uno lo hace de forma consciente y ejercita ese pensamiento repetitivo e intenso, van a dar inicio a esos seres elementales o artificiales. Pero si uno de forma subconsciente pone el mismo mecanismo de un pensamiento repetitivo e intenso, van a dar ese origen a las larvas, parásitos, vampiros astrales que logran crear muchos problemas en los practicantes del ocultismo. Ahora, como este video va a ser algo corto, probablemente no vayamos a hablar de muchos seres físicos, pero quizás uno un poco conocido es por el golem. El golem fue primero, digamos, divulgado por el autor Franz Kafka en su obra, pero alguien que ha estudiado a profundidad fuera de cuentos, ¿no? Algo más concreto y práctico, podría ser Moshe Idel. Moshe Idel también tiene un libro donde habla de esa tradición del judaísmo y la creación del golem por medio de las letras sagradas. ¿Qué nos dice? Él nos dice que Schulem había interpretado el Sefer Yetzirah para la creación de seres usando como medios los números y las letras que se emplean en la tradición judía. Dice que también el Talmud, un libro sagrado de esas religiones, habla de ello cuando dice que colocando las sagradas letras de Dios se puede crear un golem de arena. Recordemos que las sagradas letras de Dios son esas 4 letras que en este video no me atrevería a pronunciar. Pero bueno, si uno podría investigar sobre eso, podría dar inicio a su búsqueda en este mundo.
Ahora, no solo habla de un golem de arena que fue bautizado así, ¿no? También habla de un golem metálico. Este golem metálico dice que, según ellos, aparece en el Midrash, otro libro sagrado. Dice que en la creación de este ser se usa la alquimia, la astrología, siendo más imprescindible la astrología que la alquimia. ¿Por qué? Dice que el éxito en esta operación no depende del material usado, sino del momento específico, sino en el momento en que los 7 planetas se encuentran en un estado que asegura la conformación de un ser espiritual completo. 7 planetas, ¿por qué? Porque son los 7 planetas que rigen este cosmos, no decirlo así, cosmos, esta galaxia o este templo, el ser humano. ¿Ya? Ahora dice, también habla sobre los seres materiales, dice que son medios imprescindibles para captar los efluvios astrales. Todo tiene un porqué y esos efluvios astrales parecen ser como el agua que va a través del canal que sería el golem. El golem es así más o menos parecido a un ser humanoide, pero mal formado, no es con rasgos no muy bien definidos como nosotros, por no decirlo así que son los humanos deformes. También nos dice en su libro una frase muy interesante, que quien obtiene el secreto de la creación y lo ha logrado está en camino a ser su propio Dios. Hasta aquí les hemos compartido parte de nuestra investigación. En Ocultura Lumen canal vamos a subir otros videos. Ustedes también pueden sugerir más videos solo escribiendo en comentarios. Suscríbanse a este canal y hasta la próxima.